Porque Estados Unidos va a entrar y a desarrollar la infraestructura petrolera de Venezuela. Eso costará decenas de miles de millones de dólares. Tomará muchos, muchos años antes de que Estados Unidos realmente pueda llevar la industria petrolera venezolana a los estándares modernos. Lo que está haciendo es cortar el acceso a China. Ese es todo el objetivo, ¿verdad? Así que no es para quedarse con el petróleo ni para beneficiar a las empresas petroleras estadounidenses, empresas petroleras. Es solo para fastidiar a China. Eso es todo. Bueno, no, estoy de acuerdo. Creo que lo harán. Este es el principal tema bueno, por eso siguen refiriéndose a la doctrina Monroe. Obviamente China es la principal preocupación ahí, porque si quieres controlar tu propio hemisferio, ver a China como el principal socio comercial de toda América Latina es algo que tiene que revertirse. Pero, ¿cómo tomas en cuenta entonces las variables desconocidas? Por ejemplo, si tuviera que predecir algo para 2026, sería una crisis económica, eso para Estados Unidos. Y de nuevo, una vez que comienza una crisis económica, ya la tienes. Se manifiesta en inestabilidad política y social. La racionalidad de los estados tiende a desvanecerse cuando las cosas van mal en casa, y buscarán soluciones rápidas y fáciles. Y como estas políticas arancelarias o permitir que los conflictos económicos escalen hasta convertirse en guerra. ¿Y cómo cree usted que se desarrollará la crisis económica en 2026, especialmente la rivalidad entre Estados Unidos y China? Bien, entonces, Estados Unidos, la economía estadounidense tiene algunas debilidades importantes y tienes razón en que es posible que Estados Unidos se enfrente a una gran crisis financiera este año. Ahora repasemos algunas de las principales áreas problemáticas de la economía estadounidense. La primera es la inteligencia artificial, donde actualmente la mayor parte del PIB estadounidense está impulsado por la inversión en IA. Así que simplemente construir centros de datos, los cuales consumen mucha agua y electricidad en las comunidades locales. Y el problema es que estos centros de datos cuestan decenas de miles de millones de dólares y realmente no está claro cómo estos centros de datos generarán ingresos. Porque ahora mismo la mayoría de las personas ganan, la mayoría de la gente usa la IA para generar videos y para, por ejemplo, hacer trampa en la escuela, ¿no? Para que ChatGPT les escriba los ensayos. No está claro cómo esto será beneficioso para la economía, ni si es posible que la IA sea rentable. Esto provocará la pérdida de millones y millones de empleos, así que parece que la burbuja de la IA está a punto de estallar. El problema, sin embargo, es que ahora mismo la economía de Estados Unidos no tiene ningún sentido. Entonces está Michael Burry, quien es muy famoso por predecir que en 2008 el mercado de valores, el mercado de CDO, colapsaría, y él apostó miles de millones de dólares en contra de este mercado. Ganó mucho dinero. Y luego apostó en contra de la IA porque estaba seguro de que ninguno de los fundamentos tenía sentido en la industria. Y luego, de repente, anunció que en realidad estaba dejando la industria. Y la razón es la siguiente. La industria de la IA no tiene ningún sentido, pero adivina qué, la estadounidense, toda la industria financiera estadounidense ya no tiene ningún sentido. Lo que significa que en este momento la industria financiera estadounidense está controlada por unos pocos oligarcas. Está controlada por una minoría de personas que pueden dictar el mercado a su antojo. Así que, para el consumidor promedio, el inversor promedio, los fundamentos del mercado ya no se aplican a lo que está ocurriendo. Entonces, sí, en teoría, el mercado de la IA podría colapsar, pero como hay tan pocos jugadores dentro del mercado de la IA, está controlado por 7 empresas, pueden hacer lo que quieran. Y el gobierno estadounidense tiene algo llamado Operación Stargate, Proyecto Stargate. Y así, Trump ha prometido cientos de miles de millones de dólares para invertir en la infraestructura de IA. Así que es posible que esta burbuja siga y siga. Esto significa que en este momento, la industria financiera estadounidense carece de la capacidad de autocorregirse. Y si el mercado colapsa, probablemente va a arrastrar a toda la economía con él. Y ese es un gran problema al que se enfrenta la industria financiera de ese es el problema número 1. El problema número 2 es la sobrefinanciarización. Y esto nos remonta al ejemplo de la plata, cuando China anunció que iba a limitar sus exportaciones de plata. Y China controla alrededor del 60% del mercado mundial de la plata. El precio de la plata se volvió loco. La razón es que en China la plata se utiliza para necesidades de manufactura. Así que la plata se utiliza en IA, vehículos eléctricos, baterías, todo eso. Así que China realmente necesita la plata. Pero en Estados Unidos la plata se utiliza para la especulación. Así que la plata realmente es solo plata en papel. Y muchas de estas empresas, como JP Morgan, están sobreapalancadas 300-1. Así que por cada onza de plata que tienen, han prometido 300 en papel.
Y por eso es una gran burbuja que va a estallar. Sabes, lo que vimos en la plata fue casi como una pequeña corrida bancaria. Pero no es solo la plata. Son casi todas estas materias primas, donde estas materias primas no se usan para necesidades de manufactura. Se usan para la especulación. Así que la industria financiera estadounidense es uno de estos grandes esquemas piramidales que está a punto de explotar en cualquier momento. Y la tercera gran debilidad de la economía estadounidense, por supuesto, es la criptomoneda, donde, ya sabes, Bitcoin, todo es solo especulación. En realidad no aporta ningún beneficio a la sociedad, así que tienes todas estas grandes debilidades en la economía estadounidense. Pero porque, en primer lugar, hay unos pocos oligarcas que controlan los recursos. Segundo, EEUU puede imprimir todo el dinero que quiera mediante la flexibilización cuantitativa y además el dólar no tiene competidores. Esta burbuja puede sostenerse más allá de 2026, pero cuando colapse, toda la sociedad colapsará, así que básicamente estás viendo una guerra civil. Guerra civil en Estados Unidos. Sí, así que En términos de oro y plata, asumirías que este repunte continuará entonces, dado que el oro y la plata en papel se han inflado hasta ahora, más allá de lo que realmente existe en cuanto a los activos físicos. mira, la realidad es que la demanda supera a la oferta, ¿verdad? Así que la plata se utiliza en la inteligencia artificial, en los vehículos eléctricos, en las baterías, porque la plata es el mejor conductor metálico del mundo, y no hay un segundo. El cobre es el segundo, pero está muy por detrás de la plata. Así que necesitas plata, y el mundo no puede producir suficiente plata, y esto ha sido cierto durante los últimos 5 años. Y China y Estados Unidos están invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial. Así que ahora mismo hay una gran lucha por el acceso a la plata. Y esto nos lleva de nuevo a Venezuela, donde América Latina y Sudamérica en realidad son los mayores productores de plata del mundo. Así que quien controle América Latina y Sudamérica básicamente tendrá el control sobre el futuro de la inteligencia artificial. Bueno, entonces las cosas se ven un poco sombrías para Estados Unidos y tienes todas estas burbujas a las que te referiste. Una vez que esto empieza a desmoronarse, la guerra civil se convierte en una posibilidad real. Pero ¿cómo ves que esto afecta obviamente la rivalidad que tienen ahora con China? ¿Pero qué ves del lado chino? ¿Cuáles son las prioridades estratégicas y cómo ves que las están persiguiendo? Porque uno asumiría que China también se volvería un poco más asertiva a medida que gane confianza, pero también a medida que aumenta la presión sobre Estados Unidos para esencialmente quebrar a China y restaurar los años 90, por así decirlo. Sí, bueno, ya sabes, la mayor fortaleza y la mayor vulnerabilidad de Estados Unidos es Estados Unidos mismo, el dólar, ¿verdad? Pero la mayor fortaleza y la mayor debilidad de China es su dependencia de las exportaciones. China es una economía orientada a la exportación, y para alimentar su economía se enfoca en eso. Las exportaciones, y a veces sus estrategias de exportación, son contraproducentes y autodestructivas. Por ejemplo, inunda el mercado mundial con productos básicos, lo que perjudica al sistema comercial. Bien, entonces China también enfrenta muchos problemas fundamentales en este momento. El problema es que Estados Unidos está amenazando con estrangular, embargar y bloquear a China, ¿verdad? Entonces, algo que va a intensificarse en 2026 y que ya está intensificándose ahora mismo es la rivalidad entre China y Estados Unidos, Japón. Así que la primera ministra Takeuchi ha dicho que cree que Taiwán forma parte de los intereses estratégicos de Japón. ¿Y qué quiere decir con eso? Lo que quiere decir con eso es que si China llegara a tomar el control de Taiwán, Taiwán podría bloquear a Japón el acceso al estrecho de Malaca y por lo tanto el petróleo de Medio Oriente del cual Japón depende. Así que Japón cree que si China llegara a invadir Taiwán, entonces Japón tendría que intervenir. Así que Taiwán es clave, pero lo contrario también es cierto. Si Taiwán se aliara con Japón, entonces la primera cadena de islas podría imponer un embargo a China, podría bloquear a China del comercio. Así que creo que en 2026 veremos una retórica mucho más acalorada entre China y Japón. Y la razón es que ambas economías dependen del petróleo de Medio Oriente, y quien controle el estrecho de Malaca básicamente puede asfixiar la economía del otro. Bueno, este es el problema clásico. Quiero decir, de nuevo, creo que antes hablamos de cómo esto se parece un poco a la situación previa a la Primera Guerra Mundial. Es decir, China de alguna manera ha superado esta arquitectura de seguridad o también la arquitectura económica, que fue diseñada más o menos para contener a China. Así que no hay un camino diplomático para esto. Parece que el conflicto se vuelve inevitable, pero si cambiamos un poco el enfoque hacia Europa, que incluye a Rusia, dijiste que la guerra en Ucrania ha estado más o menos resuelta, estabilizada.
Supongo que no te refieres a líneas de frente estables. Supongo que te refieres a que el futuro del conflicto ya está determinado, lo cual parece correcto. Pero por otro lado, la razón por la que me enfoco en la racionalidad de los estados es porque ahora vemos en los europeos una retórica creciente de que, bueno, no podemos permitirnos la paz. Si la guerra termina, entonces Rusia enfocaría sus recursos en nosotros. Y así, uno tras otro, ves a diferentes líderes europeos y medios de comunicación diciendo, bueno, tal vez la guerra sea mejor que la paz ahora. Entonces, ¿estamos preparados para terminar esta guerra o cómo ves que se desarrollará esto ahora? Sí, así que creo que el futuro es obvio. Europa va a militarizarse contra Rusia, aunque esto vaya en contra de los mejores intereses de su gente. Su gente estará muy molesta con la remilitarización. Ya se están viendo protestas masivas en Alemania. Mucho de esto será irracional en su significado. Es decir, Europa en realidad no tiene ningún camino hacia la victoria en Ucrania, pero de todos modos va a enviar hombres a morir en Ucrania, porque Europa no sabe qué más hacer, ¿correcto? Entonces, lo que Europa realmente está diciendo es que apostaron a que Rusia perdería esta guerra, y entonces podrían imponerle una indemnización a Rusia, y eso resolvería todos nuestros problemas fiscales. Ahora que Rusia está ganando la guerra, nos enfrentamos a un colapso económico en casa, y realmente no queremos afrontarlo. Así que vamos a continuar la guerra y esperar lo mejor. Así que aquí no hay ninguna estrategia. Es suicida, es irracional, pero Europa está atrapada donde está. Bueno, cada vez que le pregunto a diferentes expertos cuál creen que es la probabilidad de una guerra directa entre Rusia y los europeos, normalmente dicen, oh, muy poca, porque los europeos no tienen las tropas. Sería suicida. Pero esto asume que todas las guerras son calculadas y deliberadas. Porque creo que una guerra accidental, una guerra por error de cálculo, estaría arraigada en esta suposición de control de la escalada. Es decir, sabes, los europeos no pueden permitirse ver a Rusia perder, no ganar, así que enviaremos un poco más de misiles de largo alcance, intentaremos atacar al liderazgo político. Vamos a volar algunos petroleros rusos, así que escalamos al mismo tiempo que aumenta la presión sobre Moscú para que deje de permitir que los europeos crucen todas las líneas rojas. Entonces, ¿por qué deberían los rusos aceptar que los europeos participen en ataques directos matando a rusos? Entonces ellos luego tomarán represalias. Y no creo que los europeos quieran esto, pero yo quiero una guerra directa. Simplemente les gustaría matar rusos a través de Ucrania y luego afirmar que sus manos están limpias. Pero no creo que esto esté llegando a su fin, creo. Por lo que escucho desde Moscú, estamos llegando al final del camino y especialmente los alemanes deberían ser golpeados duramente si continúan por este camino. Pero si usted abre cualquier periódico europeo o alemán, no parece que se den cuenta de esto en absoluto. Si reconocen posibilidad de guerra, es porque Rusia querrá restaurar la Unión Soviética. O ya sabes, algo así como la marcha sobre París, algo por el estilo. ¿Cree usted, sin embargo, que esta perspectiva es real? Mira, creo que los dirigentes de Europa, la élite europea, viven en su propia realidad. Así que, ya sabes, como en YouTube y las redes sociales hay diferentes burbujas, y creo que la élite europea es así. Ellos realmente creen que Rusia colapsará mañana y que solo hay que esperar un día más, entonces la economía rusa colapsará, el pueblo ruso se rebelará y Putin será derrocado, y entonces Rusia pedirá la paz. Si solo ves sus medios, repiten esto una y otra vez, y se convierte en una burbuja que se refuerza a sí misma. La UE es esta burocracia conflictiva y autorreforzante, y no son capaces de imaginar la derrota, no son capaces de imaginar diferentes posibilidades. Están seguros, absolutamente seguros, de que si solo esperaran un día más, entonces la guerra terminaría y ellos habrían ganado. Y ya sabes, si hablamos de irracionalidad, volvamos a la Primera Guerra Mundial. Y como durante esos 4 o 5 años en los que millones de personas morían sin razón alguna, y la razón era que estos líderes simplemente no podían aceptar la posibilidad de que habían cometido un error. Bien, quiero decir, yo entiendo que todo esto es absurdo, como ¿por qué sacrificarías a millones de hombres solo porque no puedes permitirte cometer un error? No pueden permitirse admitir eso. Oye, tal vez enviar a Boris Johnson a sabotear las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú fue un error. Quizás construir ese gasoducto Nord Stream fue un error. Quizás antagonizar a Rusia durante estos 20 años expandiendo la OTAN hasta sus fronteras fue un error. Estas personas se niegan absolutamente a admitir que están equivocadas y están dispuestas a sacrificar a sus propias naciones para evitar admitir, ya sabes, que estaban equivocadas.
Ahora que la derrota, que la OTAN pierda Ucrania, empieza a volverse obvia, el nuevo objetivo parece ser, perder más de espacio. Mantengamos a los ucranianos un poco más en la lucha, aunque eso será un desastre humanitario para Ucrania y también un desastre estratégico para Europa, porque esto no es bueno para ellos. Pero ¿cómo ves que esto se desarrolle en la arquitectura de seguridad europea? Porque, de nuevo, la UE y la OTAN son los dos pilares principales de cómo se ha estructurado Europa en la era posterior a la Guerra Fría. Se suponía que también serían la hegemonía o el orden de Europa, pero lo que Estados Unidos, la unipolaridad debía basarse en eso, especialmente en la OTAN. ¿Crees que podrán sobrevivir? 2026 podría aguantar, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Qué esperarías de 2026? Un colapso total no es necesariamente lo que está en juego, pero parece que se está deteriorando rápidamente. Quiero decir, mientras hablamos, Trump está reclamando Groenlandia. La primera ministra danesa intentando referirse al artículo 5, pero no estoy seguro de que Estados Unidos saldría en defensa de Groenlandia si Estados Unidos va tras Groenlandia. Quiero decir, esto es algo bastante absurdo. Mira, la realidad es que Trump odia a Europa. Ha odiado a Europa desde 2016, cuando Europa básicamente lo insultó durante su primera presidencia. Europa pensaba que era una broma, que era un charlatán, y Europa conspiró con Obama para derrocarlo en 2020. Así que Trump odia a Europa. Y se nota porque, ¿sabes? ¿Cuál fue la primera cosa que pasó después de que Trump ganó las elecciones? Envió a J.D. Vance a Europa para regañar a Europa por fallarle a la civilización occidental, ¿verdad? Por dejar entrar a demasiados inmigrantes, por abrazar la ideología woke, por traicionar los valores cristianos. Y por eso Trump estaría más que feliz de ver colapsar todo el sistema de la OTAN. Y se podría argumentar que, ya sabes, Trump es forzando a la OTAN a colapsar porque Trump está obligando a la OTAN a librar una guerra. Es posible que no pueda ganar contra Rusia, así que creo que lo que va a pasar es que la OTAN avanzará sonámbula hacia el desastre, hacia Ucrania. Y la razón es que es simplemente una burocracia torpe que no puede ni imaginar su propia desaparición. Y estos son solo burócratas que solo quieren cobrar su propio sueldo y que están pensando en su propia pensión. Así que realmente no les importa lo que pase, simplemente harán lo que se les diga y esta guerra se resolverá en Odessa. Creo que la OTAN colapsará en Odessa porque la OTAN se comprometerá a defender Odessa. Rusia la rodeará, la bloqueará y la OTAN no podrá resistir. La OTAN obligará a los europeos a ser reclutados en el ejército para morir en Odessa. Ellos se negarán y habrá guerra civil en toda Europa. Pero esto es en un plazo de 5 a 10 años. No va a suceder este año. Va a ser dentro de otros 5 a 10 años, pero es una muerte lenta para Europa. Así que... ¿Odessa sería el fin de la guerra en Ucrania, entonces? Sí. No, eso tiene sentido. Los rusos han puesto sus ojos en Odessa, ya que esto tiene mucho que ver con el Mar Negro. Y, por supuesto, desde aquí es desde donde la OTAN ataca a Rusia, principalmente desde Odessa. Y creo que los británicos y los franceses nunca aceptarían ceder Odessa. Creo que este es el premio clave en esta guerra. Probablemente tienes toda la razón ahí. ¿Qué hay del objetivo de autonomía estratégica de Europa? Durante muchos años escuchamos sobre la autonomía estratégica, la soberanía europea, esos eran los lemas de la UE. Es un contraste muy marcado, la sumisión a Estados Unidos que odia a Europa, pero ¿cómo ves que se mantenga la cohesión interna? Porque creo que Europa tuvo éxito cuando pudo ofrecer beneficios económicos a sus Estados miembros como un poder de negociación colectiva. Ya no veo eso. Sí, entonces después de 1945, Europa se vio obligada a adoptar las ideas de la sociedad abierta, ¿verdad? Esto es Karl Popper, quien argumentó que la Segunda Guerra Mundial fue causada por el fascismo, por esa aceptación excesiva del nacionalismo. Entonces, para evitar otra gran guerra, las sociedades se han vuelto mucho más abiertas, multiculturales y tolerantes. Y esa fue la estrategia de la burocracia de la UE durante las últimas décadas. Por eso han dejado entrar a tantos inmigrantes, por eso han adoptado la ideología woke. Y básicamente esto ha hecho que estas sociedades, ya sabes, sean mucho más polarizadas. Así que existe la posibilidad real de una guerra en Gran Bretaña, en Francia, porque dejaron entrar a todos estos inmigrantes y los nativos ven a estos inmigrantes como una amenaza para su identidad cultural. Y entonces, ya sabes, las guerras se luchan porque la gente quiere pelearlas para proteger a quienes aman y las luchan por su tierra natal. Pero ahora mismo, si vas a Gran Bretaña y les preguntas, por ejemplo, ¿qué significa Gran Bretaña para ti? Creo que a los británicos les costaría responderte.
Sabes, estos inmigrantes en Gran Bretaña, si los entrevistas y les preguntas, oye, ¿estarías dispuesto a ir a luchar una guerra en Ucrania para defender Gran Bretaña? Y ellos dirán, ni de broma. Y los nativos piensan, ¿por qué dejaría esta tierra para ir a morir a Ucrania para que estos inmigrantes puedan apoderarse de ella después de que yo muera? Así que la idea de lograr que los europeos vayan a luchar a cualquier parte es simplemente ridícula ahora. Y sí, quiero decir, vas a reclutar a bastantes porque estas naciones europeas se han vuelto autoritarias, pero eso va a destruir las sociedades. Así que Europa ya no es capaz de luchar en un conflicto a gran escala con Rusia. A veces tengo la sensación de que hay ciertas similitudes con los soviéticos después de la revolución bolchevique, cuando estaban luchando porque los rusos eran profundamente religiosos. Así que básicamente cuando iban a luchar bajo una bandera bolchevique o soviética, el problema entonces era exactamente por qué están luchando. Así que de alguna manera tuvieron que permitir que la iglesia regresara porque por eso era por lo que la gente luchaba. Y ahora tengo la misma impresión de que a los europeos se les dice que tenemos que ir y morir para luchar contra Rusia. Y si preguntas por qué, harán referencia a la nación y a las cosas típicas por las que la gente moriría. Pero pasaron los últimos años, si no décadas, expresando su desprecio por nuestra fe, nuestras tradiciones, nuestra cultura, y ahora se supone que debemos morir por ello. Quiero decir, ¿por qué estamos muriendo? No tiene mucho sentido. Quiero decir, esto es por lo que la gente, el nacionalismo, la gente mata por ello, pero también está dispuesta a morir por ello. Creo que la difamación del nacionalismo, aunque fue introducida en la Revolución Francesa con la democratización, creo que ha sido otro error. Pero ¿cómo influye esto en Estados Unidos? Porque los europeos fueron un socio clave de Estados Unidos en el pasado durante la Guerra Fría y la era hegemónica. Pero ¿qué ves que están haciendo ahora los estadounidenses? Si se están alejando cada vez más de los europeos, ¿abandonarán la política de bloques o simplemente exigirán sumisión? ¿Cómo va a construir su poder Estados Unidos en el futuro? Porque esto es lo que desconcierta a muchos políticos europeos. Cada vez que Estados Unidos los reprende o amenaza con Groenlandia, todos van a Twitter diciendo, bueno, ya sabes, somos buenos aliados. Ustedes nos necesitan para ser grandes, pero no es así. Parece que este sentimiento es compartido por Washington. Entonces, ¿sobre qué va a construir su poder Estados Unidos? Mira, ahora Estados Unidos es transaccional. Es un imperio y va a explotar a sus vasallos. Y si no puede explotar a sus vasallos, simplemente los abandonará. Así que ahora mismo, Estados Unidos no tiene claro qué puede obtener de Europa, ¿verdad? Europa tiene una población envejecida. No está dispuesta a librar guerras, no tiene tantos hombres aptos para el servicio, tiene muy pocos recursos, así que Estados Unidos realmente no sabe qué puede hacer con Europa. Y de hecho, los estadounidenses más radicales creen que Europa ha estado robando y explotando a Estados Unidos durante las últimas décadas. Es la infraestructura de seguridad estadounidense la que ha protegido a Europa, la que ha permitido que Europa cree su estado de bienestar, la que ha permitido que Europa... Básicamente, los estadounidenses piensan que los europeos son simplemente perezosos, decadentes y corruptos. Y por eso Estados Unidos está tratando de deshacerse de Europa, simplemente abandonar Europa a Rusia y olvidarse de ella. Y entonces así que la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos es muy clara. Va a utilizar el hemisferio occidental para proyectar su poder en el extranjero. Así que el ejemplo vuelve a China, donde, escuchen, en el futuro China, si quieres recursos, no pienses en Medio Oriente, porque está en llamas, ¿verdad? Todo el lugar está en guerra. No pienses en Europa, porque Europa está muerta. No pienses en África, porque también te vamos a desafiar allí. Vas a tener que venir a comprar recursos del hemisferio occidental, y por lo tanto, vas a tener que comprarnos a nosotros. Así que creo que esa es la estrategia de seguridad nacional de cara al futuro. Estados Unidos está decidido a mantener su hegemonía para el dólar estadounidense. Por eso busca subordinar a China al dólar estadounidense y hacerla dependiente de su moneda. Sí, esta idea de que en esta nueva fase imperial de Estados Unidos van a explotar o abandonar. No creo que los europeos aprecien esto, porque he escuchado lo mismo de los estadounidenses también. Estábamos tratando de decidir si debíamos crear una esfera de influencia exclusiva para Estados Unidos o simplemente extraer la riqueza. Pero si la opción es entre explotar o abandonar, los europeos no pueden. No pueden imaginar un futuro sin el liderazgo de Estados Unidos. Así que están permitiendo, creo yo, que Estados Unidos extraer riqueza en este momento. A través de todo esto, ya sabes, poniendo empresas a través del Atlántico o estos acuerdos comerciales que son tan horribles, pero aún así los firmaron en el campo de golf de Trump. Pero por supuesto, esto es una solución temporal. Una vez que Estados Unidos haya extraído todo lo que necesita, Europa será aún más débil, más irrelevante,
y de todas formas será abandonada. Pero bueno, de nuevo, no hay discusión en la clase política sobre qué hacer, simplemente asumen que Trump es un hombre malo y que si solo esperan a que pase, las cosas volverán a la normalidad. Eso es literalmente lo que están haciendo. Ellos creen que en 2028 los demócratas llegarán, revertirán las políticas de Trump, como hizo Biden en 2020. Y lo que los europeos no se dan cuenta es que esta es una nueva realidad. No volveremos al 2020. Incluso si los demócratas volvieran al poder en 2028, mantendrán las políticas imperialistas de Trump porque ese es el mejor interés de Estados Unidos. No hay ningún beneficio en ayudar a Europa de ninguna manera. Especialmente si se vuelve aún más irrelevante, quiero decir, pero no lo ven en términos de un interés nacional y del valor de una alianza. Hablan de amistad y valores, lo cual es Sí. Pero de nuevo, ahí es donde entra la ideología. Quiero decir, esto es lo que hacen, se convencen a sí mismos. Así que esto es lo que nos une, en lugar de tener un interés estratégico común. Pero en cuanto a Estados Unidos, ¿ves en general que su poder se está replegando? ¿Se sobreextenderán o simplemente habrá una completa ausencia de una estrategia coherente? Así que lo que estamos viendo es la aceleración de la caída del imperio estadounidense. Así que volvamos a Venezuela. Y estoy seguro de que todos vieron lo que pasó, donde estos helicópteros Chinook que transportaban operadores especiales de la Delta Force volaron a Caracas y básicamente mataron al equipo de seguridad de Maduro, al equipo de seguridad cubano, y luego lo escoltaron a Nueva York, donde fue llevado esposado. Y parecía, ya sabes, un triunfo de los romanos, ¿verdad? Donde traían a estos reyes que capturaban y los desfilaban por las calles de Roma. Y así, en Estados Unidos, todos están extasiados por esto, todos piensan que es tremendo, pero lo que la gente no reconoce es que, ¿sabes la razón por la que Estados Unidos no hizo esto en el pasado? Es una estupidez. Hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Porque, ¿por qué insultarías a una nación de esta manera? Así que no solo los estadounidenses fueron y secuestraron a un jefe de Estado soberano que representa al propio Estado, sino que también destruyeron la pluma Mazda de Hugo Chávez, quien es el referente espiritual del movimiento chavista en Venezuela, que es el régimen actual en Venezuela. Así que Trump ha hecho que ahora sea imposible para Estados Unidos buscar un acuerdo con Venezuela, incluso si se llegara a alguna negociación. Va a terminar en mala fe porque los venezolanos han perdido la confianza en Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que ahora Sudamérica se unirá en contra de Estados Unidos. Trump ha amenazado tanto a México como a Colombia. Tiene la mirada puesta en Cuba, en Nicaragua. Así que ahora los sudamericanos piensan, ya sabes, no podemos confiar en los estadounidenses, necesitamos mantenernos unidos, y van a resistir el poder estadounidense. Y luego África, Europa. Todo el mundo va a ver a Estados Unidos como el matón que es. Así que, escucha, Estados Unidos tuvo el mayor poderío militar durante los últimos 50 o 60 años. Realmente no quería usar su ejército porque una vez que empiezas a usarlo, te quedas atrapado usándolo para siempre, ¿verdad? Es mejor usar el poder blando. Es mejor usar operaciones encubiertas, propaganda, ya sabes, infiltración. Y eso es lo que Estados Unidos hizo muy bien durante estos 50 o 60 años. Y podría haber hecho lo mismo en Venezuela, donde, ya sabes, podrían haber tenido acuerdos de dos partes. Sobornar a Maduro, sobornar a la élite para buscar un tratado económico con Estados Unidos, donde todo el petróleo perteneciera a Estados Unidos. Y Venezuela habría aceptado esto. Y toda Sudamérica no estaría contenta con este acuerdo. Pero en cambio, eligió hacer lo que hizo porque quería proyectar fuerza y poder. Y así sacrificó la estrategia por la apariencia. Y esto es una señal de un imperio en decadencia, donde ya no es capaz de una gran estrategia, donde ya no es capaz de prever el futuro. Así que son capaces de moderación y humildad. Es pura arrogancia. Vemos esto todo el tiempo cuando los imperios están en decadencia, donde no solo antagonizan a sus enemigos, sino que también antagonizan a sus propios aliados y explotan a sus vasallos. Así que lo que está haciendo Estados Unidos es suicida, es a corto plazo, es estúpido. Y mira, a corto plazo, diría que durante los próximos 2 o 3 años se verá bien. En ese sentido, ya sabes, Estados Unidos es capaz de controlar todo Occidente y Génesis y el mundo se inclina ante Estados Unidos. A largo plazo, ha sembrado las semillas del descontento global, de una revolución global contra el poder estadounidense. Y básicamente, creo que el imperio estadounidense ha terminado.